Me siento como invitado en una casa que me acoge estupendamente. Yo no puedo decir que es mi casa porque realmente soy de la actual Complutense cuando era la Universidad Central, pero me encuentro como invitado muy bien acogido y por eso doy las gracias. Es un honor compartir mesa pues, con amigos, compañeros y además ilustres juristas. Se han dicho muchas cosas y por tanto es difícil añadir algo más y trato además de estar en los 15 minutos de que dispongo. La primera cuestión es el control de la declaración de los estados de alarma. Se ha mantenido una posición contraria a la que es común en estos momentos tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se pronunció en un auto de 4 de mayo del 2020, pero además el Tribunal Constitucional lo ha hecho de manera reiterada. Yo creo que la clave no está en si el Real Decreto que se adopta en Consejo de Ministros tiene fuerza de ley o rango de ley. No lo tiene. Lo que yo sí que creo es que tiene una naturaleza distinta a el ejercicio de una potestad reglamentaria o de una actuación administrativa. Realmente es un acto de relación del Gobierno con las Cortes. Se ubica el artículo 116 en el título quinto de la Constitución y, por tanto, es un acto de relación entre dos poderes públicos y que, además, el Gobierno no actúa como órgano superior de la Administración, sino como un órgano constitucional y, en este sentido, parece lógico que el control se desplace y no sea la jurisdicción ordinaria, aunque sea el Tribunal Supremo, sino sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre una actuación de un órgano constitucional que actúa como tal. Por tanto, desde mi punto de vista, no está la clave en si tiene rango de ley o si tiene fuerza de ley, sino en la naturaleza propiamente dicho de ese Real Decreto, que es un acto de relación de Gobierno con las Cortes, es el Gobierno actuando como órgano constitucional y no como órgano superior de la Administración. Esa es la primera cuestión. A partir de ahí, todos son incertidumbres. Lo primero es si procedía el estado de alarma o si era el estado de excepción. Evidentemente, según cuál sea la perspectiva, si se adopta la de si es una suspensión o es una limitación de derechos fundamentales o si cuál es el objeto al que se trata de hacer frente con esta declaración, posiblemente la solución sea distinta. Y la solución es distinta también en los datos que tenemos. Se habla de una ponencia que se va a someter al Tribunal Constitucional el día 22, donde se adelanta que se va a plantear o se va a adoptar la inconstitucionalidad porque se trata de una suspensión y no de una limitación. Hay, en cambio, dos sentencias ya dictadas por el Tribunal Supremo, dos sentencias que son la 171, la sentencia 171 y otra posterior, de la 324 del 21, donde de manera incidental o interdicta y a mayor abundamiento, en dos ponencias de Pablo Lucas, donde se dice expresamente que además de que la alegación del estado de excepción en este caso no tenía relevancia porque se impugnaban unas órdenes y dada la trascendencia de esas órdenes era indiferente, pero de manera clara y explícita dice que no procedía en ningún caso porque no estaba en un supuesto de alteración del orden público, sino de una crisis sanitaria para la cual está previsto, de acuerdo con el artículo 4b de la Ley Orgánica 4/1981. Por tanto, es una perplejidad, es una inseguridad de la que participan los dos altos tribunales. En cuanto a si es o no conveniente la declaración de inconstitucionalidad, yo creo que en este caso, si se dicta la inconstitucionalidad, se hará de una manera prospectiva y limitando el alcance de los efectos de esa sentencia, como normalmente hace el Tribunal Constitucional cuando lo entiende, y entonces aplicando el artículo 39 lo reinterpreta y limitará con toda seguridad los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad. Esa es mi impresión. A partir de ahí siguen las inseguridades. La intensidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas, el régimen de la responsabilidad patrimonial, el régimen de la potestad sancionadora, todo esto son realmente supuestos en donde es difícil adoptar posiciones de seguridad porque lo que caracteriza es de una absoluta inseguridad jurídica. Pero voy a referirme, porque yo creo que es el objeto de nuestra mesa, que es la modificación de los poderes públicos, de las actuaciones de los poderes públicos en el estado de alarma.
refiriéndome concretamente a la alteración de las competencias que se producen en el ámbito de las distintas administraciones públicas, es decir, quién es la autoridad competente, cuál es la autoridad competente delegada, si es que se puede hablar de esto y de qué manera esto repercute en la asunción de responsabilidades por parte de las distintas administraciones públicas. Evidentemente se produce una alteración en el régimen normal de competencias de las administraciones y hay una centralización en el gobierno, que es el órgano competente a todos los efectos, es el que actúa sui juris en esta situación, precisamente porque lo dice la ley orgánica y porque lo dicen los reales decretos. El órgano competente es el gobierno de la nación. Hay autoridades competentes delegadas. La Ley Orgánica 4/1981 habla de autoridad competente delegada. Lo que pasa es que se refiere a los presidentes de las comunidades autónomas cuando se trata de estados de alarma que se limitan al ámbito territorial de la comunidad. Esto es lo que dice la ley orgánica. Los reales decretos sobre este tema, el 463 y el 926, no establecen lo mismo. El primero hace una delegación interna a favor de determinados ministerios y en cambio en el segundo se hace una delegación a favor de las presidencias de las comunidades autónomas o de las ciudades con estatuto de autonomía. Por tanto, la cuestión que planteaba Vicente sobre la trascendencia que podía tener de decisiones adoptadas con incompetencia es una cuestión relevante, porque yo creo que es la propia ley orgánica la que establece esa autoridad competente delegada, pero que los reales decretos, al menos el primero de ellos, se aparta y lo que hace es una autodelegación interna a favor de órganos de la propia Administración General del Estado. Esta alteración de competencia del régimen normal de competencia se produce en los dos ámbitos, en el ámbito normativo y en el ámbito ejecutivo, o sea, a la hora de dictar disposiciones generales de órdenes ministeriales. En los dos ámbitos se produce esta alteración de competencias que va a tener desde luego repercusión a la hora de exigencias de responsabilidad y a la hora de centrar el foco de atención en quién es realmente a quien ha de atribuirse la adopción de estas disposiciones. De todas maneras, las dudas no acaban ahí, porque las dudas están también sobre las medidas que se adoptan después de que terminan los estados de alarma y sobre lo que ya hay jurisprudencia, las sentencias 719 del 21, 788 del 21, 792 del 21. Es decir, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre dos cuestiones que me parecen de especial importancia. Una de ellas es si esas medidas restrictivas tienen algún amparo en la llamada legislación sanitaria ordinaria. Utiliza el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, el artículo 26 de la Ley General de Salud Pública y el artículo 54 de la Ley General de Sanidad. Estas leyes ordinarias dan cobertura a estas medidas que se adoptan por las administraciones siempre que naturalmente se constate el presupuesto que consiste en una enfermedad transmisible y de especial gravedad y de otra parte la proporcionalidad de las medidas en el sentido de que sean adecuadas, necesarias y haya una relación de proporcionalidad relativa. Se ha pronunciado sobre una cuestión que es absolutamente importante, que es la ratificación judicial de las medidas, donde se apunta en primer lugar la posible inconstitucionalidad de una intervención del Poder Judicial que no es la autorización de unas medidas restrictivas proyectadas sobre personas en concreto, sino unas medidas restrictivas de derechos fundamentales a colectivos indeterminados de personas. Esto puede resultar inconstitucional y además en esta misma línea abunda el que el propio Tribunal Constitucional haya admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Por otra parte,
también ha caracterizado ese procedimiento para otorgar la ratificación de estas medidas, que es un procedimiento preferente y sumario, por tres razones. Primero, por la brevedad de los plazos. Segundo, porque no tiene carácter contradictorio. Y, por último, por la limitación de conocimiento referido a la competencia de la Administración actuante, a la invocación de las normas legales de cobertura, a la identificación del riesgo de la enfermedad, la identificación de las medidas en su ámbito personal, territorial y temporal, y a la proporcionalidad a la que antes he hecho referencia. Otra cuestión importante es el uso y abuso de los reales decretos leyes. El Real Decreto Ley contemplado en el artículo 86 de la Constitución es una norma con rango de ley, es decir, es una norma con rango de ley propia del Gobierno. En esto se diferencian de los reales decretos legislativos, que se caracterizan por tres notas, que son el presupuesto habilitante de la extraordinaria urgente necesidad. En segundo lugar, las materias excluidas no puede afectar a la ordenación de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades fundamentales del título primero, al régimen de las comunidades autónomas y al derecho electoral general. Y por último, la provisionalidad, así calificada por el propio artículo 86 y completada por el sistema de convalidación. Y desde esta perspectiva, efectivamente, como apuntabas, se ha hecho un uso y un abuso. Yo he localizado manualmente, sin acudir al algoritmo, he localizado 37 reales decretos que se pronuncian en el 20 y 11 decretos que se pronuncian en el año 21. Naturalmente, todos invocan el presupuesto habilitante, pero aprovechan para incorporar normas que poco tienen que ver con el título del Real Decreto. Sobre esta materia se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en dos sentencias, la sentencia 110 y 111 del 2021, del 13 de mayo. Uno es un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Vox en relación con un Real Decreto en donde se introduce una disposición que altera la composición del Centro Nacional de Inteligencia, y el otro es un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Popular del Senado, donde se modifica el régimen de gestión de los derechos pasivos de los funcionarios públicos. En estas dos sentencias, el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina que yo creo que es generalizable, en donde ha señalado, en primer lugar, que reconoce un criterio político al Gobierno como órgano que dirige la política a la hora de establecer inicialmente cuál es el presupuesto habilitante. En segundo lugar, reconoce una cierta discrecionalidad en esa valoración que ha de ser explícita. Señala, en tercer lugar, que se trata un control el que hace el Tribunal Constitucional de carácter externo, que se refiere fundamentalmente en dos ámbitos. En primer lugar, el examen de un presupuesto habilitante referido no en términos generales, con una invocación del el riesgo para el sistema constitucional o de orden público, sino que tiene que tener una proyección concreta. Y en segundo lugar, cuando se impugnan determinadas disposiciones, no basta con esa referencia a un presupuesto habilitante que contemple en su generalidad la norma, sino que ha de referirse a esas disposiciones especiales. Y estas disposiciones especiales para el Tribunal Constitucional, primero, no tienen relación con la norma general donde están incursas, y por otra parte no hay un presupuesto habilitante adicional y singular que justifique, y por eso declara inconstitucional nulas estas disposiciones, aunque efectivamente en relación con la que se refiere a la gestión de los derechos pasivos de los funcionarios hace también una limitación de sus efectos y no declara la nulidad hasta el 1 de enero del 2022 para dar oportunidad a que se adopte la correspondiente disposición legal que proceda. Y el último punto, porque he tratado en estos 15 minutos de aludir, por lo menos de manera esquemática, a las distintas cuestiones, es la que se refiere a los contratos del sector público en los tiempos de estado de alarma.
Ciertamente el principio de riesgo y ventura y el principio de equilibrio financiero que rige hace que la mayor onerosidad en estos casos determine pues unas compensaciones en el régimen general cuando hay una modificación del contrato por la facultad que tiene de modificación de la administración, o el factum principis cuando a través de medidas de la administración hay una modificación indirecta del objeto, o cuando se trata de un acontecimiento imprevisible en el momento de la celebración del contrato. Pero en esta situación del estado de alarma se produce una alteración especial que ha hecho que se adopten unas medidas concretas, fundamentalmente en el artículo 34 del Real Decreto, en donde se adoptan unas medidas especiales teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del contrato, si es un contrato de servicio o de suministro de prestaciones periódicas o no lo es un contrato de ejecución de obra o es un contrato de concesión de servicio público o un contrato de concesión de obra. En todo caso, se establece la posibilidad de la suspensión o la posibilidad de ampliación de plazos y, en todo caso, una indemnización en donde se establecen los conceptos por los que procede esta indemnización, que son los gastos salariales, incluidos las cotizaciones a la Seguridad Social, los costes de mantenimiento de la fianza definitiva, los costes de arrendamiento o de mantenimiento de la maquinaria, de los equipos y de las instalaciones, y los costes referidos a las primas de seguros contempladas en los correspondientes pliegos. En relación con los supuestos del contrato de concesiones de servicios o de obras, en estos casos hay una previsión especial en cuanto a la modificación contractual, tanto por la duración con un límite del 15% o del propio contenido del contrato. Y hay una interpretación del alcance de estas modificaciones de una manera muy concreta y específica, tratando de conjugar esos principios, el principio del equilibrio financiero y el principio del riesgo y ventura. Bueno, pues no sé si he cumplido el tiempo. Por lo menos me he ajustado al tiempo donde he tratado de aludir al menos de forma esquemática a toda esta rica problemática que nos ha planteado esta mesa, incluso inducidos por las cuestiones que ya se trataron en la anterior. Gracias.